Una advertencia necesaria. Aquí se tocan muchas cuestiones bastante espinudas, de las cuales no voy a entrar. Pero hay algunas cosas que sí voy a tocar. Hebreos es un libro de exhortaciones. Es un libro de ánimo para todos aquellos que experimentan la oposición del mundo, la burla de los compañeros o el desprecio de los incrédulos. Llega un momento en que esta situación pareciera que no se soporta más y vemos tambalear nuestra débil fe. Nos sentimos como el salmista Asaf en el Salmo 73, versículos 13 y 14. Él expresa el sentir de su corazón. Dice, verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Como que de nada le sirvió caminar en rectitud. Y si no fuera, hermanos, por la misericordia y bondad de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, permaneceríamos indefinidamente en ese estado de conmiseración y victimización tan normal y ocurrente hoy, cuando todos son víctimas de algo, pero nunca de sí mismos, cuando muchos sufren, pero jamás ese sufrimiento ha sido causado por ellos mismos o por las decisiones que han tomado. El sufrimiento del creyente viene porque está en un mundo caído. Y él mismo es un ser caído y vendido al pecado. No somos inocentes ni neutrales. Gálatas capítulo 5 versículo 17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La respuesta entonces a esta tentación de victimizarse y de andar con esa actitud de pobrecito de mí, la respuesta a esa tentación la da el salmista en el Salmo 73 también, en el versículo 17, porque él dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿qué hacemos en el santuario de Dios? La respuesta entonces es la adoración. La respuesta es la adoración, es poner los ojos en el autor y consumador de la fe, es poner los ojos en Cristo Jesús. Repasemos rápidamente este libro y veamos cómo el autor sagrado se esfuerza para exhortar y animar a sus hermanos. Y esto lo hace tratando de poner ante los ojos de sus hermanos el hecho de que Jesucristo es superior en todo. En todo. Él es superior en su persona. Es superior y mejor que los profetas. Es mejor que los ángeles. Él es mejor que todos los sacerdotes. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Uno que nos conoce íntimamente, entiende nuestras debilidades, conoce nuestras torpezas y aún así intercede por nosotros, por lo que podemos volvernos a Él con toda confianza y tener la certeza de que no nos rechazará. Jesús sigue avanzando el autor a medida que va avanzando en los capítulos. Él dice Jesús que es superior como sacerdote, porque es mejor que un sacerdote terrenal, es mejor que el antiguo pacto, es mejor que la ley de Moisés. Y según veremos más adelante en los capítulos 11 al 13, Jesús es superior a todas las circunstancias de la vida. No importa lo que enfrentemos, podemos perseverar en Él y con Él. Jesús
es suficiente en cada experiencia de la vida, por difícil y amarga que sea. Jesús es todo lo que necesitamos. Nuestra culpa, nuestra gran culpa, fue pagada por el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Allí Él soportó el peso de nuestros pecados y la ira de Dios se abatió sobre Él, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para reconciliarnos con el Padre, para llevarnos a Dios. ¿Podrá algo o alguien en el cielo o en la tierra frustrar el propósito de Dios con aquellos que el Padre le dio al Hijo para salvarlos eternamente? No. Y 1000 veces no. Nada ni nadie podrá separarnos, apartarnos del amor de Cristo. Podrá cesar el sol en su fulgor. La luna podrá caer de su lugar, pero la promesa de Dios permanecerá firme. Sí, hermano, es segura. ¿Cómo entonces debemos responder nosotros a tanta gracia? Bueno, nosotros debemos responder con actos específicos de obediencia. Hacemos un paréntesis aquí para decir lo siguiente. Nuestra tendencia a leer la Biblia ocasionalmente y en párrafos cortos aumenta nuestra miopía espiritual, fortalece nuestra incredulidad y entorpece que tengamos una clara percepción de las verdades divinas. A pesar de que está grabado, lo voy a repetir. Nuestra tendencia a leer la Biblia ocasionalmente y en párrafos cortos aumenta nuestra miopía espiritual, fortalece nuestra incredulidad y entorpece que podamos tener una clara percepción de las verdades divinas. Esa es la razón por la que avanzaremos a la próxima exhortación cuando sea el momento, ya que el texto que tenemos ante nosotros, si lo consideramos aisladamente, nos dejará perplejos y hasta confusos. Y nuestro texto es continuación de lo que vimos los domingos anteriores y nos introduce conceptos subordinados. Porque, por ejemplo, el versículo 26 comienza con un ¿por qué? Más bien con un porque. Que podría ser un puesto que o un ya que. Está entonces relacionado con algo que ya dijo el autor. Pero ¿con qué se relaciona? ¿Se relaciona con aquel día se acerca? O sea, ya que aquel día se acerca, porque si pecaremos voluntariamente, ¿es esa la relación? No parece. La relación será entonces no dejando de congregarse. Veamos. Aquel día se acerca es la consideración a tener en cuenta para exhortarnos. O sea, ya que aquel día se acerca, entonces recibimos la exhortación del Señor. Mira, viene este tiempo. Es como los que están estudiando, ¿verdad? Cuando saben que tienen un examen, no van a esperar a última hora para estudiar, ¿verdad? Aunque muchos lo hicimos. Así no fue. Pero si sabemos que algo viene, nos preparamos. Nos preparamos, ¿verdad? Mi ilustración favorita para esto es cuando nos casamos. ¿Cómo nos preparamos? ¿Verdad? Hay que ver
cómo asoma ahí la vanidad y la preocupación y el deseo de verse bien. Y porque claro, es un momento especial. Va a llegar ese día. Muchos piden libre para tener más tiempo para prepararse. Y está bien que así sea. Es algo importante. Ahora, el autor dice, aquel día se acerca. Y vimos que está hablando ahí, está mencionando acerca de ese día, el cual nos va a llegar a todos, que es el día que comparezcamos ante nuestro Señor. Bueno, alguien puede pensar, pero si no estuvo el domingo, pudiera pensar hoy día, bueno, pero yo tengo 30 años recién, quizás en 30 años más, 40 años más me voy a empezar a preocupar. Pero como vimos el domingo pasado, no somos dueños de nuestro tiempo. Y si respiramos hoy y ahora, es solo porque Dios lo permite. Porque muy bien, hoy podrían pedirnos. Hoy podríamos estar pedidos. Y solamente quedaremos esperando el momento del juicio. Entonces, esta exhortación es la que nos lleva a nosotros a qué? No dejar de congregarnos. Debemos congregarnos. Y el autor dice, para provocarnos al amor y a las buenas obras. Porque no congregarse es lo que esconde los pecados que el autor relaciona aquí y de cuyas consecuencias nos advierte solemnemente. Y este es el pase que hay aquí en el versículo 26. ¿Por qué los hombres se ausentan de las reuniones? Nunca es sin motivo. Hay casos justificados, por cierto, como impedimento físico, enfermedad o trabajo. Pero aún en estos casos debemos velar por la salud espiritual de quienes así se ausentan. Nunca te conformes con que alguien te diga, no, es que me tocó trabajar. Bueno, eso justifica la ausencia, si es verdad. Pero aún si es verdad, nuestro interés debe ser, ¿y cómo está tu corazón? ¿Cómo estás? Debemos velar por la salud espiritual de todos, pero especialmente por aquellos que se ausentan. La no asistencia a la casa de oración era considerada por los creyentes hasta el siglo XIX como uno de los pecados más siniestros. Alguien podrá decir, ay, ¿qué le pone? ¿Cómo va a hacer tanto? Sí, hermano. ¿Y sabe por qué? Ellos argumentaban que generalmente este pecado encubre todos los demás. Cuando alguien cae en pecado, es común verlo acudir a la casa de oración. Y allí, en arrepentimiento genuino, busca y clama por el perdón de Dios. ¿Cuánto nos hemos pasado por esos momentos? En cambio, cuando alguien comienza a practicar el pecado en cualquiera de sus formas, es normal que se aparte de los hermanos y desista de congregarse regularmente. Nunca te encontrarás con un santo de Dios que no se congrega. El creyente genuino busca congregarse porque él sabe, entiende, intuye que Dios instituyó la iglesia y allí él adora y escucha con reverencia la palabra de Dios donde él es confrontado con su pecado. Dice el versículo 26,
Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. La palabra voluntariamente o deliberadamente es la más importante aquí. En ella recae todo el énfasis. Aparece esta palabra solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Aparece en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 y está relacionada allí con cuidar la grey del Señor. Esto es algo que se hace con intención. En Primera de Pedro 5:2 es cuidar con intención, pero aquí en el versículo 26 del capítulo 10 de Hebreos es pecar con intención. Aunque todo pecado es contra el Señor, hay pecados y pecados. No la distinción antojadiza de pecados mortales y veniales del romanismo, sino la distinción que encontramos en el Antiguo Testamento entre pecados cometidos intencionalmente y no intencionalmente. ¿Es que hay diferencia entre uno y otro? Claro que sí. Veámoslo. En Números capítulo 15. Vamos a Números capítulo 15. Y ténganme paciencia, vamos a leer algunos versículos aquí. Del versículo 24 en adelante voy a leer hasta el 29 y después voy a leer desde el 30 y 31. Dice, si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, ¿ve? Aquí no hay intención. Toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque yerro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Aquí es una persona. Cuando leí primero, era de la congregación. La congregación pecó no intencionalmente. Aquí está hablando de una persona que peca no intencionalmente. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, el sacerdote entonces, haciendo la expiación, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. ¿Se fija? Hay una pena. Se debe ofrecer un holocausto, un sacrificio, por este pecado que fue cometido sin intención. Ah, no fue mi intención. ¿Cuánto no hemos dicho eso? ¿Verdad? Muchas veces. A veces casi todos los días. Y a veces en un día más de una vez. ¿O no? ¿O me pasa a mí nomás? No fue mi intención. No quise hacerlo. ¿Verdad? Sí. Igual es pecado. Igual hay que confesarlo, pero Dios lo perdona. No fue intencional. Pero mire el versículo 30 y 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Qué distinto. ¿Ve que hay diferencia? Queridos hermanos, hay pecados que cometemos debido a nuestra humana debilidad, debido a nuestra ignorancia, y hasta los hay que son inadvertidos para nosotros. Clama David en el Salmo 19,
¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Ahora bien, si son así, son inadvertidos, no fue con intención, por esta razón, ¿son menos graves? ¿Son menos malos? No, porque el pecado corrompe, el pecado pudre todo lo que toca. Es más repulsivo que una podrida llaga supurante. Avanza más rápido que la gangrena y es más letal que el peor cáncer. Por eso el mismo apóstol Pablo exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Porque él ahí hace referencia a una forma del castigo para el asesino que quiso, por alguna X razón, eliminar a la que fue su víctima. Una vez hallado culpable, era atado fuertemente con el cuerpo de la víctima, cara con cara, boca con boca, y así quedaba respirando la muerte hasta que sucumbía de manera lenta y horrible. Así sentía Pablo el peso del pecado en su vida. Y así siente cada creyente verdadero. Pero ni Pablo, ni tú, ni yo va a quedar hundido en la desesperanza. No. Pablo, a continuación de esta exclamación agónica, dice, exultante de gozo en el versículo 25 de Romanos 7, gracias doy a Dios por Jesucristo. Antes él ha exclamado, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él lo dice, Cristo Jesús. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En Jesucristo hallamos la paz. En Él encontramos el perdón. Por eso, muchas veces en la congregación de los santos hay gozo y alegría. Hay pecados, sí, pero estos son confesados y perdonados por Jesucristo. Pero no es de este tipo de pecado que habla el autor de Hebreos. No. Él está hablando del pecado intencional, con soberbia, literalmente es con mano alzada, con conocimiento. Para aquellos que porfían en pecar con soberbia, dice, su iniquidad caerá sobre él o sobre ella. Porque Dios no hace excepción de persona, ni Él dará por inocente al culpable. Será cortada en la enfática declaración del juez justo. ¿Por qué tan drástico? Bueno, se dan por lo menos 3 razones. La primera es porque ultraja al Señor. Ultraja al Señor. La segunda es porque tiene en poco la palabra del Señor. Dice, no importa. Yo sé que la Biblia dice eso, pero a mí me da lo mismo. Tiene en poco la palabra del Señor. Y en tercer lugar, menosprecia su mandamiento. No le importa. Deuteronomio capítulo 17, versículos 12 y 13, dice, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. Casi me parece escuchar la objeción,
ese no es el Dios que yo conozco. Pues tal vez el Dios que dices conocer no es el Dios revelado en las Escrituras. Tal vez no conoces a Dios. Y como le dijo Jesús a la samaritana, solo adoras lo que no conoces. Porque, hermano, Jesús sanó enfermos. Él perdonó pecados. Él anduvo haciendo bienes. ¿Sí? Pero Él fue quien más habló del infierno. Y de un infierno eterno. 1 Corintios 11:30 lo escribió el mismo apóstol que escribió el capítulo 13 de 1 Corintios, que es el capítulo del amor. Pero allí en 11:30, Pablo dice que a consecuencia de no discernir lo sagrado, muchos sufrieron el juicio del Señor y murieron. También en 1 Corintios capítulo 5, presenta el caso de un impenitente, el cual es expulsado de la iglesia y dejado en la esfera de Satanás para destrucción de la carne, dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es Juan, el apóstol del amor, quien escribe en 1 de Juan capítulo 5, versículo 16, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. ¿Lo ves? Releamos juntos nuestro texto y que Dios hable a nuestras conciencias y quebrante nuestros corazones. Mira, vamos a este texto y leamos desde el versículo 26 hasta el 31. Yo lo voy a leer, pero lee tú conmigo también. Léelo lentamente y siente el peso de las palabras. Hebreos, capítulo 10, versículos 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No, hermanos, actuar con soberbia ante el Señor no quedará sin castigo. ¿Es por eso que te ausentas de la casa de oración? ¿Esa es la razón que te mantiene alejado de la congregación de los santos? Ah, querido, si ese es tu caso, clama por misericordia. No atesores ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. ¿Qué es lo que ganas así? Te lo diré. Lo dice el texto. Una horrenda expectación de juicio. Horrenda. Es terrorífico. Y como bien lo dice el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No quiero conocer
ni hablar de estas cosas horribles. Pero es el consejo de Dios. Y Él lo ha dado para nuestro provecho. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Debes de saber que te estás enfrentando con Dios. En el caso del Deuteronomio 17, era oposición a un hombre, pero era un sacerdote de Dios o un juez puesto por Dios. Por lo tanto, Dios lo toma como algo contra él mismo. ¿Recuerdas cómo le habló el Señor no era Pablo todavía, a Saulo camino a Damasco? ¿Recuerdas? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo o Saulo, estrictamente hablando, no perseguía al Señor. Él perseguía a sus hijos. Pero el Señor, ¿qué le dice? ¿Por qué me persigues? Ir contra un representante del Señor, ir contra un hijo del Señor, es ir contra el Señor. No puedes enfrentarte con Dios y salir indemne. No puedes escapar al juicio de Dios y al menos que hayas sido perdonado en Cristo, te enfrentarás a un Dios airado en ese, para ti, horrible día. Ahí será verdad que los hombres desearán no haber nacido. Ahí será cuando los hombres clamen a las rocas, cubrirnos de la ira del Cordero y del que está sentado en el trono. Esta entonces, hermanos, es una poderosa razón que tiene muchas almas prisioneras de Satanás, engañadas por su propio pecado, en lazos de iniquidad, y que mantiene a los hombres lejos del Señor y alejados de sus hijos. Cuando tú preguntas, ¿qué pasa contigo? No, que yo no voy más, porque yo fui, pasó esto, y fulano y mengano. Excusas. El pecado te tiene fuera. Pero el autor también tiene a otros creyentes en mente. Tiene a estos que pecan deliberadamente, con soberbia, pero tiene a otro grupo también en mente, que tienen la tendencia o sufren la tentación de quedarse. Él tiene otro grupo en mente. Los de este grupo son creyentes, son hermanos, pero están cansados. Enfrentados a un mundo de componendas y tentaciones, ¿quién puede decir, a mí no se me ha pasado por la mente claudicar? Pues siempre está la salida fácil, ¿verdad? De amoldarnos, de conformarnos a este siglo, de mantener en secreto nuestra fe y así evitar la oposición. No lo decimos, pero el deseo de renunciar a una vida de fe y piedad comienza a parecernos posible. Y al mundo ya no nos parece tan malo. Y hasta comenzamos a ver que tiene su cierto atractivo. Quienes así comienzan son semejantes a los montañistas que, agotados por el esfuerzo, dejan de luchar contra el frío y se abandonan al sueño blanco. Sueño que aparece
placentero, pero termina con la vida congelada para no despertar más. A ellos les habla Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El autor de Hebreos, en tanto, les recuerda los días pasados, en cómo se mantuvieron firmes, aún en los más crudos padecimientos, y van a abandonar ahora. Si Dios estuvo con ellos, entonces los abandonará ahora. ¿Y quién sino ustedes recibirán la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservada en los cielos para ustedes? Ah, hermanos, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, dice Pablo en Gálatas 6, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Por esto, cuando el desánimo nos invada, cuando el cansancio aparece, no dejen la congregación de los santos. Ese es precisamente el medio de gracia dispuesto por Dios para recibir nuevas fuerzas, para ser alentado y animado, para alimentar tu alma con la palabra de Dios. Hay tiempos difíciles, claro que sí, tiempos de frustración, tiempos de relaciones rotas y mal llevadas, tiempos de tristeza, tiempos de debilidad, tiempos de enfermedad, tiempos de soledad, tiempos cuando el cielo parece de bronce y la tierra solo parece dar espinos y cardos. Tiempos en los cuales oramos con David en el Salmo 55. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y temor me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diera alas? Como paloma, volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Nada más natural que en la tormenta buscar refugio, ¿verdad? Pero busquemos refugio en Cristo. Refugiémonos en Él. Dile con David en el Salmo 32, versículo 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. O con Jeremías en el capítulo 17, versículo 17, mi refugio eres tú en el día malo. O con Pedro en Juan 6:68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. A veces las lágrimas no nos dejan ver con claridad y la tristeza nubla nuestra mente. Es entonces que necesitamos la mano misericordiosa y la voz amiga que nos lleva de vuelta a Cristo. Ah, hermanos, volver a Él.
Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Entonces, es a ti que cansado, pero renovado por Cristo se te dice, versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Te fijas? No dejes la congregación de los santos, no pierdas vuestra confianza, que tiene grande galardón. Versículo 36, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esa confianza que ellos exhibían al comienzo de su carrera cristiana y en medio de gran oposición es la que deben mostrar ahora, pues el objeto de esa confianza no ha cambiado. Es el mismo Jesucristo. En 13:8 dice el autor, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y les dice más, miren, falta poquito. Ahí está la meta. ¿Dejará de correr tan cerca del final? No lo hagas. Persevera. Recuerda, aquel día se acerca y el que ha de venir vendrá y no tardará. Él no llega tarde, querido. Él no llega tarde. Y qué gozo y qué alegría que cuando tu Señor venga te encuentre haciendo su voluntad. Se corría la maratón en los Juegos Olímpicos de Ciudad de México en 1968. John Aguari era el campeón africano y era uno de los favoritos para medalla, ya que tenía en su país natal, en Tanzania, el récord de 2 horas y 15 minutos. La carrera de maratón es una de las más exigentes, ya que se debe correr 42 kilómetros y 195 metros. Y en esta ocasión, Ciudad de México es una ciudad que está sobre los 2.000 metros de altura. Por lo tanto, hay menos oxígeno que a nivel del mar. Aguari iba por la mitad de la carrera cuando se cayó. Tuvo una dolorosa caída y se lastimó gravemente una rodilla, la cabeza y los hombros. Cayó muy mal. Y todavía faltaban un poco más de 20 kilómetros para terminar la carrera. De los 75 corredores, 18 abandonaron la carrera por falta de oxígeno. 18. Aguari luchaba no solo por la falta de oxígeno, sino también por su rodilla lastimada. Se puso una correa en la rodilla y corrió como pudo. Pero llegó el momento en que ya no podía correr más. Ya cojeaba, arrastraba su pierna herida. Había pasado más de 1 hora en que había llegado el que resultó ganador en esa carrera. Ya se habían entregado las medallas. Entonces, el locutor oficial anuncia la llegada del último corredor. Y apareció en la entrada de la pista olímpica un corredor
cojeando, pero determinado a terminar la carrera. La gente de las graderías se puso de pie y comenzó a animar con gritos y palmas al solitario corredor. Este cobró ánimo y siguió corriendo y cojeando y avanzando a los vítores de la gente. Fue un emotivo espectáculo. Y allí, después de 3 horas, 25 minutos y 27 segundos, John Aguary fue el último en llegar y terminar la carrera. Cuando se le preguntó sobre qué lo impulsó a continuar, Aguary dijo: mi país no me envió 5.000 millas para comenzar la carrera. Me envió 5.000 millas para terminar la carrera. Como Pablo, en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. No estamos solos. No, hermanos. Aguary tenía todo un país y los que estaban ahí en las graderías animándolo para que terminara. Mira, el mismo Dios del cielo ha comprometido su nombre, su persona, para comenzar en ti una obra y no la terminará hasta el día de su venida. Él está contigo, Él no te dejará ni te desamparará. Aférrate entonces a las palabras del Evangelio, persevera en ello y acércate a los hermanos. Ellos corren contigo la misma carrera y se dan cita cada día del Señor para adorar al benefactor de sus almas. Han pasado los años y algunos han quedado en el camino, como la esposa de Lot, quien, a pesar de haber salido de Sodoma, sin embargo, Sodoma no había salido de su corazón. Así también algunos se unen a la iglesia local, renunciando al mundo. Pero el tiempo revela que el mundo está firmemente arraigado en sus corazones y en algún momento les hace retroceder de lo que supuestamente habían avanzado. No que pierdan su salvación, no. Más bien, esto evidencia que nunca fueron salvos. Por eso retrocedieron. Versículo 39. Pero nosotros, tú y yo, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y que ninguno sea estorbado para no obedecer a la verdad. Que así sea, en el nombre de Cristo. Amén. Oremos.